Buen día para todos. Bienvenidos entonces a esa materia de desarrollo de las fuentes de agua subterránea. Yo soy Hervé Llegat, profesor del CIDIAT. Entonces nos vamos a estar desarrollando ese tema durante las próximas semanas. ¿Cuál es el contenido de esa asignatura? Primero veremos entonces qué son las aguas subterráneas a nivel mundial, su importancia, su origen, el ciclo del agua subterránea dentro del ciclo hidrológico, cómo vamos a caracterizar los acuíferos y qué son las reservas y los recursos de agua subterránea. En la segunda parte hablaremos de la hidráulica del agua subterránea, es decir, del movimiento del agua dentro del subsuelo. Un tercer punto importante es la exploración del agua subterránea, cómo sabemos dónde y qué cantidad de agua subterránea tenemos, cómo podemos inferir esos elementos desde la superficie. Como veremos, uno de los grandes problemas del agua subterránea es que es un recurso invisible. Entonces, ¿cómo lo podemos visibilizar? Y finalmente terminaremos por la explotación. ¿Cómo vamos a sacar agua subterránea cuando ya hemos determinado que hay potencialidad en un sitio determinado? Bueno, si hablamos de fuentes de agua subterránea, como pueden ver en esa diapositiva, tenemos pozos excavados viejos donde sacábamos manualmente el agua a través de tobo o de baldes. Son pozos poco profundos, muy sujetos a la contaminación. En la otra diapositiva vemos entonces una perforación ya moderna de un pozo profundo. Ese pozo puede ser utilizado, como le vemos en la diapositiva, de abajo a la derecha para riego, ahí alimentando un pivote central para riego. Arriba a la derecha tenemos el mapa hidrogeológico de Venezuela, donde podemos ver que predomina el color azul. ¿Qué significa eso? Que bueno, tenemos muchísima agua subterránea en el país y está distribuida sobre toda la extensión del territorio nacional. Y finalmente abajo a la izquierda vemos un acuífero kárstico que no es común, son acuíferos que ocurren en rocas calizas, como veremos más adelante, pero que podemos conseguir en diferentes zonas de Venezuela y de otros países del mundo, por supuesto. Entonces, como introducción de esa asignatura, vamos a ver a continuación una conferencia sobre la gestión de las aguas subterráneas en Venezuela. Esa conferencia fue dada este año en la Academia de Mérida. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver ese tema. Entonces, ¿qué es el agua subterránea? Según su definición, el agua subterránea es aquella que se localiza bajo la superficie terrestre y ocupa los poros, fisuras y fracturas de las rocas, como ya dijimos antes. Ese tipo de agua desempeña un papel fundamental en el ciclo hidrológico. El agua subterránea es una de las fuentes principales de agua apta para el consumo humano y es fundamental para la sostenibilidad de una amplia variedad de ecosistemas del planeta. El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece una gran parte de la población mundial y a la mitad de la misma para el agua potable. Sin embargo, su difícil gestión se debe a lo complejo de su exploración, ya que no es visible, está bajo la superficie de la Tierra. Se debe también a su sensibilidad a la contaminación y a su posible sobreexplotación. Ese tipo de agua es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta llegar al material rocoso que está saturado. El agua subterránea se mueve lentamente hacia los niveles más bajos. Fluye por gravedad y eventualmente llega a los arroyos, lagos y océanos. Tenemos por lo tanto una secuencia de procesos uniendo diferentes tipos de almacenamiento, como lo vemos en esa diapositiva. Del almacenamiento atmosférico, el agua precipita sobre la Tierra en forma de lluvia o nieve. Ahí una parte se infiltra y pasa al subsuelo. Otra parte se queda en la superficie y puede escurrir, evaporar o infiltrarse más tarde. La que se infiltra percora por flujos principalmente verticales hacia depósitos subterráneos.
de donde fluye aguas abajo en flujos básicamente horizontales. Esos depósitos subterráneos de los cuales podemos extraer agua son los llamados acuíferos. Es una creencia común que el agua subterránea llena cavidades y circula por galerías. Sin embargo, no siempre es así, pues podemos encontrar el agua subterránea ocupando los intersticios, poros, grietas, fracturas del suelo, pero también del sustrato rocoso o del sedimento sin consolidar, los cuales la almacenan como una esponja. La única excepción significativa la ofrecen las rocas solubles, como las calizas y los yesos, susceptibles de sufrir el proceso llamado karstificación, en el que el agua excava simas, cavernas y otras vías de circulación, modelo que más se ajusta a la creencia popular. Sin embargo, la actividad humana y el cambio climático están afectando notablemente a los recursos de agua subterránea en el mundo. La extracción en exceso de ese recurso los cambios en el uso de la tierra explican la tendencia decreciente de esas fuentes de agua. Igualmente cabe destacar la expansión urbana y su impacto en los acuíferos. En la opinión pública, el agua subterránea es sujeta de numerosos mitos más que de estudios científicos. Todavía en la actualidad sigue siendo muy mal conocida. Explicaciones muy simplistas y hasta erróneas no le hacen justicia a ese recurso tan diverso y tan complejo. El agua subterránea ha sido explotada desde hace milenios, pero hasta el siglo XVII, o sea, desde Aristóteles hasta Descartes, la creencia predominante era que el agua subterránea estaba fluyendo en sentido contrario a lo que sabemos hoy en día, es decir, desde el fondo del mar hacia las montañas, de donde emergían los manantiales a través de misteriosos conductos, tal como lo representaba esa diapositiva gráfica del padre Kircher de 1665. Solo algunas mentes brillantes, como el filósofo griego Anaxágoras de 500 años antes de Cristo, el arquitecto romano Vitruvius 400 años más tarde y Leonardo da Vinci en el siglo XVI, atribuyeron el origen del agua subterránea a la infiltración del agua de lluvia. El conocimiento del origen y del destino final del agua es ahora un pilar sobre el cual se apoya la hidrogeología, es la ciencia que estudia el movimiento del agua en el subsuelo. Sin embargo, fue solo en las últimas décadas que se le dio importancia al papel que juega el agua subterránea en el ciclo hidrológico, tanto a nivel local como global. Ahora, en lo que se refiere al agua subterránea en el planeta, es sin duda el líquido más abundante en la corteza terrestre. La mayoría de las rocas permeables, porosas o fracturadas, es decir, el ambiente natural en el cual se ubican los acuíferos. Pero también muchos materiales de baja permeabilidad, como las arcillas, contienen agua hasta considerables profundidades, varios kilómetros, 10 o más. Sin embargo, los volúmenes de agua almacenados son altamente variables. El volumen de agua presente bajo una hectárea de terreno puede variar desde unos pocos miles hasta varios millones de metros cúbicos. Por lo tanto, es muy difícil estimar el volumen de agua de una región o de un país, y calcular el volumen total de agua subterránea en el planeta es aún más complicado. Estudios científicos estiman que la superficie de la Tierra alberga una cifra próxima a los 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Según los diferentes autores, el volumen de agua subterránea estaría entre 8.500 y 10.500 kilómetros cúbicos. Si hablamos de porcentaje, podríamos afirmar que un 70% de nuestro planeta es agua. Durante un periodo de más de 2.000 años, esa cifra se ha mantenido estática. No ha sido reducida, pero tampoco ha aumentado. De esos 1.386 millones de metros cúbicos de agua, el 97,5% es agua salada en los océanos. La cantidad de agua dulce que hay en la Tierra representa tan solo el 2,5% del total.
De este 2,5%, un 70% está congelado. Buena parte se encuentra en la Antártida. Del restante, el 30% del agua dulce se encuentra en depósitos subterráneos y otro 0,3% en ríos, lagos, embalses, pantanos, etc. Por lo tanto, la cantidad de agua subterránea en la Tierra es pequeña si la comparamos con la cantidad total de agua, pero sigue siendo muy superior a la cantidad de agua superficial. El agua subterránea explotable está contenida en un espacio que se llama acuífero. Un acuífero es una formación geológica, o parte de ella, que consta de un material permeable capaz no solo de almacenar una cierta cantidad de agua, sino también de permitir su movimiento. Los acuíferos pueden consistir de diferentes materiales, por ejemplo, rocas permeables sedimentarias como arena o grava, lava volcánica fracturada, rocas cristalizadas fracturadas también, u otras. El agua subterránea es naturalmente recargada por agua de lluvia, agua proveniente de nieve derretida, o agua que se infiltra desde el fondo de lagos, ríos u otros cuerpos de agua superficial. Los acuíferos también pueden recargarse de forma no natural cuando existen fugas en los sistemas de distribución o de recolección de agua, o cuando se riegan cultivos con agua en exceso. También existen técnicas artificiales para gestionar la recarga de acuífero y así aumentar la cantidad de agua que se almacena en la tierra. El agua subterránea se puede encontrar en casi todos los lugares. El nivel freático puede ser profundo o más superficial, dependiendo de muchos factores, como las características físicas de la región, las condiciones meteorológicas, las tasas de explotación y de recarga. Lluvias intensas pueden incrementar la recarga y causar una elevación mayor del nivel freático. Asimismo, durante una temporada seca extensa, el nivel freático puede descender. El agua subterránea es un recurso muy importante. Tiene un rol significativo en la economía. Es el recurso hídrico más importante para el riego y la industria de alimentos. En general, es un recurso confiable para la agricultura, que además se puede manejar de una forma flexible. Por ejemplo, cuando hay una temporada seca y una mayor demanda de agua, se puede complementar el agua superficial extrayendo más agua subterránea. A nivel mundial, el agua para riego contempla el 70% del total de agua extraída, considerando tanto agua superficial como subterránea. De lo que se usa para el riego, como ya vimos antes, el 43% corresponde al agua subterránea. A nivel mundial, el 50% de la población depende del agua subterránea para su agua potable. En los Estados Unidos, el 40% de la población, es decir, 127 millones de personas, dependen del agua subterránea. En Ciudad de México es el 95%, o sea, 8,4 millones que depende de este recurso. Y en Dinamarca, el 99% de la población, 5,5 millones de personas, dependen del agua subterránea. El agua subterránea juega entonces un rol muy importante para el medio ambiente, manteniendo el flujo y nivel del agua en los ríos, lagos y humedales en época seca. El agua subterránea también permite mantener la navegación en cuerpos de aguas superficiales terrestres en la época seca. La descarga del agua subterránea en los ríos ayuda a mantener los niveles de agua más altos. Entonces, por lo mencionado, se ve que el agua subterránea es uno de los recursos más importantes y ampliamente disponibles en el planeta. Sin embargo, las percepciones de las personas sobre el entorno subsuperficial de donde proviene a menudo son poco claras y siempre o muchas veces equivocadas. Por eso, ayer, 22 de marzo de 2022, el Día Mundial del Agua tuvo como tema Making the Invisible Visible, haciendo visible lo invisible. Eso hace referencia justamente a lo difícil y a lo complejo de la gestión del recurso de agua subterránea por ser un recurso invisible. A pesar de que es generalmente apta para el consumo humano, en la práctica solo el 1% se usa como agua potable. La mayor parte
El 70% se utiliza para riego agrícola. Cerca del 19% se usa para embotellamiento de agua y bebidas gaseosas. En el sector eléctrico, el uso apenas alcanza el 0,05%. La industria textil tiene el mayor provecho. La acuicultura, un 8,3%, en la ganadería, 1,3% también. Finalmente, el uso doméstico en general se lleva un 4% del total. A partir de la década de los 60, la extracción del agua subterránea en el mundo creció en forma acelerada. La India, en particular, experimentó un incremento exponencial de esas extracciones. Se estima que actualmente el hombre sobregira en unos 200 kilómetros cúbicos por año su cuenta de agua subterránea, lo cual obviamente implica sobreexplotación. Y justamente gran parte de esa sobreextracción se debe a la India. El consumo de agua en general en el mundo se ha duplicado en los últimos 50 años. Anualmente se extrae 200 veces más agua subterránea que petróleo en el mundo. Se estima que de los 4.000 kilómetros cúbicos por año de agua que utiliza la humanidad, entre 600 y 700 kilómetros cúbicos corresponden al agua subterránea, es decir, entre el 15 y el 18%. Ahora bien, si consideramos el agua sobre el continente americano, en esta figura podemos ver las grandes provincias hidrogeológicas que existen en Sudamérica. Ahí vemos el número 6, que es el cinturón andino en la costa del Pacífico. Número 7, los llanos de Sudamérica. 8, el escudo guayanés. Y 9, el escudo brasileño y las cuencas asociadas. En Venezuela, según Coplanar, en los años 70, las reservas de agua subterránea se estiman en casi 8 billones de metros cúbicos. Y eso solamente en la margen norte izquierda del río Orinoco, entre 50 y 300 metros de profundidad. No existe información suficiente en la margen derecha del Orinoco. A título de comparación, las aguas superficiales en todo el territorio nacional representan un volumen anual de escurrimiento del orden del billón de metros cúbicos. La mayor parte de la reserva de agua subterránea está ubicada en los llanos venezolanos, donde sigue siendo la fuente de agua más importante para la actividad agrícola. En el cuadro 1 se puede representar. En este cuadro se puede apreciar algunas estimaciones de reservas de agua subterránea en diferentes regiones del país. La zona capital, la zona central, Estado Cojedes, la parte centro-occidental, la Guayana, etc. El problema es que las grandes regiones cuencas hidrográficas no corresponden con los límites hidrogeológicos. Entonces se ha definido provincias hidrogeológicas para tratar de categorizar el agua subterránea a nivel del país. Una provincia hidrogeológica puede ser definida como una región de características generales similares en cuanto a las condiciones de ocurrencia del agua subterránea, como se ve en esta diapositiva. Entre los factores que contribuyen para la definición de una provincia hidrogeológica destacan la conformación geológica y las características fisiográficas. El factor geológico obviamente es uno de los más importantes, puesto que de él dependen las características litológicas, estructurales y tectónicas que controlan las condiciones de ocurrencia y el movimiento y la calidad de las aguas subterráneas. En la diapositiva pueden ver entonces las partes de las provincias hidrogeológicas del país. Está la provincia A, que es la provincia andina, la provincia B, que corresponde a las planicies costeras, y la C, que es la provincia del Orinoco. Cada una de esas provincias ha sido dividida también en subprovincias.
En ese sentido, en Venezuela se ha propuesto la conformación de 4 provincias hidrogeológicas, 15 subprovincias y 51 cuencas hidrográficas. La provincia del Orinoco, por sus propiedades físicas y su comportamiento hidrogeológico como reservorio de agua subterránea, es la más importante del país. Comprende unidades litológicas que se pueden clasificar como poco o no consolidadas con porosidad intergranular y permeabilidad variable de alta a baja, y unidades litológicas prácticamente impermeables. Los acuíferos de esa provincia han sido estudiados de manera sistemática en determinadas áreas, entre las que destacan la región de Masparo-Bocondo, Tucupiro, los llanos occidentales, el sistema de riego del río Guárico, los llanos centrales y la mesa de Guanipa, al sur de Monagas y la zona de Maturín, Santa Bárbara, el Tejero en los llanos orientales. En la década de los 70, el Ministerio de Minas y Hidrocarburos de Venezuela elaboró un mapa hidrogeológico a escala 1 a 500.000, que podemos ver en la pantalla en ese momento. El color azul que predomina en esta figura ilustra la importancia y la abundancia del agua subterránea en el país. Según la FAO, el flujo natural de agua subterránea en Venezuela es del orden de los 227 kilómetros cúbicos por año, lo que nos ubica en el 4º lugar en Sudamérica detrás de Brasil, Perú y Colombia. El potencial real de las aguas subterráneas en Venezuela está muy mal conocido. Hasta la fecha se estima que los acuíferos representan una superficie total aproximada de 829.000 kilómetros cuadrados. Estudios preliminares calculan en casi 8.000 millones de metros cúbicos el volumen de agua almacenado en los acuíferos. Las regiones que presentan los mayores acuíferos se localizan en la costa occidental del lago Maracaibo, la mesa de Guanipa, los llanos centro-occidentales en particular. La recarga de esos acuíferos proviene fundamentalmente de la infiltración directa y de la recarga de los cauces de aguas superficiales, además de la recarga subterránea proveniente de las filtraciones de la cordillera. En Venezuela no existe una gestión eficiente de los recursos de agua subterránea. No tienen un uso controlado ni apropiado para un aprovechamiento sustentable. No tenemos una base de datos nacional confiable y actualizada que proporcione información sobre el número real de pozos, el caudal extraído, el tipo de uso, las características del acuífero, el volumen, la calidad, las zonas de descarga y recarga, la profundidad para su explotación, la variación de la calidad en el tiempo y en relación con la profundidad del agua, así como otros parámetros que pudieran proporcionar un seguimiento verdadero a esa fuente tan importante en muchas regiones del país. Es común conseguir documentos técnicos de fechas recientes que se basan en información levantada en la década de los 70, por Coplanar en particular. Como las cuencas hidrográficas superficiales, los sistemas acuíferos también pueden ser compartidos entre 2 o más países. En Sudamérica fueron identificados 29 sistemas acuíferos transfronterizos, de los cuales 3 son compartidos por Venezuela, 2 compartidos con Colombia, Táchira, Pamplonita y La Guajira, y 1 con Brasil, el gran acuífero amazónico. En cuanto a las estaciones de agua subterránea en Venezuela, es decir, la existencia de pozos de bombeo del agua subterránea, el antiguo Ministerio del Poder Popular para el Ambiente tiene un inventario de 50.000 pozos en todo el territorio, de un total estimado de más de 100.000 pozos, los cuales abastecen casi 50% de las actividades económicas, incluyendo la actividad doméstica, la actividad agrícola y la actividad industrial. En la diapositiva que está en pantalla podemos observar del orden de los 20.000 pozos de ese total
inventoriado por el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es la situación legal entonces de las aguas subterráneas en Venezuela? La Constitución de la República del año 1999 establece que todas las aguas son bienes de dominio público e insustituible para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio. Solamente en el año 2007 se aprobó la Ley de Agua, destinada a ser el instrumento legal para la gestión de las aguas subterráneas, en particular en el país. Pero como en muchos países, la legislación y los sistemas de gestión de recursos hídricos se desarrollaron principalmente con una visión de agua subterránea, de agua superficial, la cual no siempre es apropiada para las aguas subterráneas. Cuando en América Latina se habla de recursos hídricos, en general se piensa solo en agua superficial. Y la ley venezolana sigue esa misma tendencia. En el texto de la ley aparece 406 veces la palabra agua y solamente 10 veces agua subterránea. Entonces esa ley, si bien puede incluir el tema de las aguas subterráneas, lo hace de una forma muy superficial, lo que no va a permitir y no permite su gestión adecuada. Los aspectos particulares del agua subterránea, los motivos para no descuidar ese recurso, aun donde todavía hay suficiente agua superficial, son en general mal conocidos por las autoridades y los tomadores de decisión. El agua subterránea debe considerarse como un recurso estratégico, a ser usado cuando existe crisis de agua superficial, pero también como reserva para futuras generaciones. Debemos usarlo de forma racional y será por la preservación de su calidad. Una vez contaminada el agua subterránea, el proceso de contaminación es prácticamente irreversible. Las políticas de gestión deben ser preventivas y no correctivas, ya que esas últimas son extremadamente caras y de dudosa eficacia. El reglamento de la Ley de Agua, que tenía que ser publicado un año después de la ley, fue finalmente promulgado parcialmente en el año 2020. Ese reglamento corrige muchas fallas que tiene la Ley de Agua, pero sigue siendo incompleto. Actualmente se está discutiendo un proyecto de modificación de la Ley de Agua. Ahora, si hablamos de las amenazas a las aguas subterráneas, esas últimas pueden ser afectadas tanto en forma cuantitativa como en forma cualitativa. A nivel cuantitativo, la amenaza principal es la sobreexplotación de las reservas, que puede inducir desde una disminución de los caudales de los pozos activos hasta el achicamiento de los mismos. Esa sobreexplotación ocurre cuando la extracción de agua subterránea sobrepasa la recarga natural o inducida del acuífero. Y en los últimos años, en muchas partes del territorio nacional, se ha constatado un deterioro acelerado de algunas fuentes subterráneas. Sin embargo, una simple disminución de los niveles de agua subterránea en un sector no significa siempre que hay sobreexplotación. Eso puede deberse solamente a un proceso de reajuste del acuífero frente a nuevas políticas de explotación. Por lo tanto, es importante que se pueda hacer un seguimiento del comportamiento de los diferentes acuíferos del país para estar en la capacidad de evaluar correctamente la situación real de los mismos. El agotamiento del agua subterránea puede hacer que los pozos se sequen cuando la superficie superior del agua subterránea, que se conoce como el nivel freático, cae hasta una profundidad tal que el pozo no es capaz de alcanzarla, dejando el pozo literalmente seco. Los hogares en algunas partes del mundo se están quedando sin agua de pozo, en particular en la costa oeste de los Estados Unidos, en el Valle Central de California, en el sureste de Arizona, en estados tan diversos como Maine, Illinois o Oregon.
Algunos pozos también se están secando. El agua subterránea generalmente es dulce y potable, pues la circulación subterránea tiende a depurar el agua subterránea, eliminando las partículas y los microorganismos presentes en el subsuelo. Sin embargo, en ocasiones esos llegan al acuífero por la actividad humana como la construcción de fosas sépticas o el exceso de agroquímicos en la agricultura. Pero también la contaminación puede deberse a factores naturales cuando el agua es demasiado cargada en sales disueltos por la erosión natural de algunas formaciones rocosas. Hablando del aspecto cualitativo, la contaminación del agua subterránea puede permanecer por largos periodos de tiempo. Eso se debe a la baja tasas de renovación y al largo tiempo de residencia, por una velocidad lenta con la cual se mueve el agua subterránea en el subsuelo. Al agua subterránea no se le puede aplicar fácilmente procesos artificiales de depuración, como los que se usan en aguas superficiales. Eso debido justamente al difícil acceso que tenemos al agua subterránea. Entre las causas antropogénicas de contaminación, particularmente interesante es la infiltración de nitratos y de otros abonos químicos muy solubles utilizados en agricultura. Eso suele ser una causa grave de contaminación en zonas de elevada productividad agrícola y de densa población. Otras fuentes de contaminantes son las descargas de fábrica, el mal manejo de residuos sólidos urbanos, los productos agrícolas y los químicos utilizados por las personas en sus hogares y patios. Los contaminantes también pueden provenir de tanques de almacenamiento de agua, de pozos sépticos, de lugares con desperdicios peligrosos y los vertederos de basura. Actualmente los contaminantes del agua subterránea que más preocupan son los compuestos orgánicos industriales, como disolventes, pesticidas, pinturas, barnices o los hidrocarburos, como se puede apreciar en la figura que está en pantalla. En cuanto a los abonos químicos minerales, los nitratos son los que generan mayor preocupación. Eso se debe a diferentes fuentes, la aplicación de fertilizantes, los pozos sépticos que no están bien mantenidos, la laguna de retención de desperdicios sólidos no impermeabilizados y la infiltración de aguas residuales no tratadas. ¿Qué podemos hacer para eliminar o para evitar la contaminación de las aguas subterráneas? Bueno, la forma de evitar esa contaminación es disponer adecuadamente los residuos, evitando tirarlos al drenaje, al suelo, a los ríos y a los lagos. El cuidado del agua subterránea implica una responsabilidad compartida. Las personas que viven en las zonas de recarga deben ser cuidadosas de su entorno para que los que viven en las zonas de descarga tengan agua limpia. Pero por su parte, los habitantes de la zona de descarga deben y pueden contribuir al cuidado de las zonas de recarga por medio de incentivos económicos. En esa figura pueden ver un mapa de riesgo de contaminación del agua subterránea elaborado por el Banco Mundial en el 2007. El mapa no está muy nítido, pero podemos ver que Venezuela está en una zona de riesgo medio a alto. Como se mencionó más arriba, en Venezuela existe una ley de agua y un reglamento parcial de aplicación. Sin embargo, los enfoques y métodos que se usan a nivel mundial no están incluidos y no existe ninguna reglamentación objetiva, sino criterios propios de los funcionarios encargados de la permisología. Tenemos la esperanza que la reforma de la Ley Actual de Agua, que está actualmente en consulta pública, pueda corregir y completar sus fallas y omisiones. La Asociación Mundial del Agua, GWP por sus siglas en inglés, presentó a principios de este siglo el concepto de gestión integral de los recursos hídricos, GIR, el cual ha sido adoptado a nivel internacional.
La RIR ha sido definida por la GWP como un proceso que pretende desarrollar y gestionar de forma coordinada el agua, la tierra y los recursos conexos, tratando de maximizar el bienestar social y económico de una manera equitativa y sin comprometer el nivel de sostenibilidad. Entonces, ese mismo concepto se puede aplicar en particular a las aguas subterráneas con el fin de obtener los mismos beneficios. Un principio básico para su aplicación es el siguiente: no podemos manejar adecuadamente algo que no conocemos bien. Por lo tanto, se tiene que definir qué significa realmente conocer un acuífero. En principio, podemos decir que es tener un conocimiento mínimo sobre sus características físicas y sus características químicas. Lograr ese objetivo no es fácil, ya que disponemos de información puntual. En general se interpola o se generaliza a partir de pocos puntos conocidos, que son los pozos. Son metodologías caras, especialmente cuando hay que perforar a nivel exploratorio. Los acuíferos son en general sistemas heterogéneos, complejos, segmentados y frecuentemente multicapas, capas que pueden estar interconectadas o no. La sustentabilidad del uso del acuífero debe ser conseguida en términos de cantidad y de calidad. Si se extrae sistemáticamente más agua que la propia recarga, los niveles de agua bajan, se encarece su explotación y eventualmente se puede agotar el recurso. Entonces tenemos que elaborar planes de gestión que tienen que ser negociados entre los actores. Por un lado, los administradores del recurso y por otro lado, los usuarios. Es importante que el plan sea viable, aunque imperfecto en su primera versión. A medida que las condiciones lo permitan, que se tenga más información, seguirá mejorando. El plan de gestión debe estar apoyado en una normativa con fuerza legal que establezca medidas punitivas cuando no se cumplan. Para que el plan sea efectivo es necesario contar con una estructura institucional, con una mano de obra capacitada y con apoyo logístico para las actividades de fiscalización y monitoreo. En conclusión, podemos decir que el agua subterránea representa una fuente de agua potable que toma cada vez más importancia y que debemos preservar para las generaciones futuras. Por lo tanto, es necesario implementar un sistema de gestión que permita cumplir los objetivos de desarrollo sustentable ODS y así asegurar un abastecimiento de agua continuo y de calidad. Venezuela no está en ese momento en capacidad de desarrollar y mantener un sistema de gestión que cumpla con los objetivos anteriores. Es indispensable recolectar información que permita desarrollar e implementar ese sistema. Pero también resulta necesario capacitar a los funcionarios del organismo encargado del agua, Ministerio de Atención de las Aguas en ese momento, en la formulación, implementación y ejecución de planes de gestión. La Constitución obliga a tomar medidas de protección. La Ley de Agua reitera esa obligación. El reglamento de aplicación también. Entonces, la reforma que se está discutiendo de la Ley de Agua y de su reglamento de aplicación debería permitir en el futuro que se cumpla con lo anterior. Muchas gracias por su atención.